La clase pasada habíamos visto, habíamos terminado el tema de los bucles. ¿No? Vimos un ejercicio, si no me equivoco, de... Acá está. Justo ustedes hicieron el ejercicio. Bien. El profe no estaba compartiendo pantalla. Ah, no, estoy compartiendo, perdón. Importante, ¿no? Me secuestraron en el instituto la semana pasada. Y que gracias a los compañeros que tuvieron algunos ejemplos. Y ya teníamos el diagrama igual hecho, ¿no? Ya teníamos el diagrama y ya teníamos la prueba de escritor. Quedaban los ejercicios. Y acá tiene Denis y Pochi. Pochi. ¿Quién es Pochi? Denis, ¿eh? Y Pochi hizo también el ejercicio. Yo después les voy a pedir permiso para subir esos códigos en la aula virtual, así quedan como material de la clase. Si no tienen problema, yo les subo. Yo no tengo problema, profe. Está como open source, ¿no, Denis? Claro, claro. Bien, hoy vamos a empezar con modularidad. Yo les había pasado ya un apunte con, hace una semana más o menos, y debe ser es bastante. Este, donde yo no voy a leerlo, justamente les pasé de antemano para que ustedes lo lean y no perdamos tiempo en clase con texto, ¿no? Pero voy a ir repasando nomás algunos términos, resumiendo para que no quedemos tan desconectados del apunte, ¿no? El apunte Bueno, explica profe. que eh, nos explica que a medida que los programas se van tornando más complejos, se va haciendo más difícil solucionar los problemas. ¿Sí? Porque se hace muy extenso, mucho código, muchas líneas, muy enrevesado, se podría decir. Entonces, como en la vida misma, tenemos una técnica que se llama modularidad, que es dividir los problemas grandes en subproblemas, ¿sí? En problemas más pequeños. Tenemos algoritmos complejos y lo dividimos en algoritmos, en pequeños algoritmos más sencillos. De esa forma, uno va creando módulos que hacen una sola cosa, tornando el programa más fácil de mantener y de corregir si hay algún error. ¿No? Si yo tengo, por ejemplo, un programa que realiza operaciones aritméticas y todas funcionan menos la resta, entonces yo voy directamente al modulito, al pequeño fragmento donde está la resta, porque ya sé que ahí está el error. ¿Sí? Esa es la idea entonces de la metodología de divide y vencerás. Para un problema complejo y dividirlo en soluciones más pequeñas. Por supuesto, nuestros algoritmos todavía son bastante sencillos. Ustedes van a ver recién los beneficios de la modularidad cuando veamos en cuadrimestre que viene, veamos el lenguaje C y hagamos problemas más complejos, trabajemos con estructuras de datos más avanzadas. Recién ahí van a ver realmente el beneficio de la modularidad. Por ahora les va a parecer hasta que un poco más difícil. ¿Para qué? ¿Para qué agregar tanta cosa? ¿Eh? Pero lo importante es aprender cómo usarlo. ¿Sí? Después, cuando nos toque problemas más complejos, ya sabremos cómo usar los módulos. También vimos que los módulos se dividen en procedimientos y funciones, siendo que los primeros realizan alguna tarea que les fue encargada, por ejemplo, sumar, acá tenemos hasta un ejemplo, y ya muestra, ya realiza y ya, ya muestra
el resultado. ¿Sí? Tenemos otro tipo de módulos que se llama funciones, que realizan la tarea la tarea encomendada y retorna el resultado. Así como las funciones matemáticas, que uno las invoca o las llama o las usa y retorna un valor, las funciones retornan un valor. La diferencia entonces a grandes rasgos, procedimientos realizan una tarea específica y no retornan valores. ¿Sí? Y las funciones realizan una tarea específica y retornan un valor como resultado. ¿Para qué se usa esa diferenciación? Porque hay casos que son más beneficiosos usar procedimientos y otras funciones. Ya veremos cuáles son. La mayoría se puede usar indefinidamente cualquiera de los dos. Otro concepto que vimos son de los parámetros de entrada y de salida, que son valores que reciben los módulos, los subprogramas, en su firma. Por ejemplo, yo quiero sumar A y B. Entonces yo tengo una función que se llama sumar y que recibe A y B como parámetros, como vemos acá en este algoritmo. En ese caso recibe N1 y N2. Pero el programa principal, que es este, pasa los valores de A y B que fueron ingresados por el usuario, mientras que el procedimiento realiza el cálculo, ¿no? La suma de N1 más N2. Observen que se llaman diferentes, pero los valores que almacenan son los mismos. ¿Sí? Son variables. Ya los parámetros de salida son los que producen, por ejemplo, los módulos al modificar o al realizar una operación. Por ejemplo, acá tenemos la función sumar que retorna la suma, retorna N1 más N2. Como les dije, estoy haciendo un breve resumen porque ya les había dicho que lo leyeron. Y si no lo leyeron, después peguen una leída para reforzar. ¿Alguna preguntita, chicos? No, profe. Hagamos un ejercicio entonces. En lugar de hacer un diagrama de un ejercicio nuevo, vamos a implementar en Pascal los algoritmos que ya tenemos acá, ¿les parece? Para conocer la sintaxis. Vamos a centrarnos en el primero, procedimientos. Acá tenemos un algoritmo resuelto en diagrama de flujo que utiliza procedimientos. Y tenemos dos partes bien definidas. Tenemos el algoritmo principal, que tiene el inicio y el fin, que pide los valores al usuario e invoca un procedimiento, ¿sí? O llama. Podemos usar las palabras, los verbos invocar o llamar. Cuando yo diga llamar o invocar una función, están correctas ambas, ¿sí? Entonces, el, el módulo principal de nuestro programa invoca a un procedimiento sumar, que es otro módulo que hace una tarea específica, sumar y mostrar el resultado. Acá podemos hasta determinar que, o darnos cuenta que hace dos tareas, ¿no? Suma y muestra. Por eso vemos un ejemplo donde solo hace una, pero no salteemos, ¿no? Primero al procedimiento. Vamos a ver cómo implementarlo, o sea, escribirlo en un lenguaje. Y vamos a usar nuestro viejo y querido Pascal. Lo extrañarán, ya verán. Cuando empecemos otros, vamos a extrañar Pascal.
Vamos a modificar el programa que tengo acá, el de las tablitas. Ese hicimos no sé cuándo, pero hicimos. Para una semana. Voy a llamarlo suma procedimiento. Suma procedimiento. Esto yo voy a usar. ¿Qué variables tenemos en nuestro programa? Tenemos A y B. Vamos a definirla acá. A y B, ambas de tipo entero. Y tenemos el inicio y el fin. Voy a cambiar el título de ese programita. Suma con procedimientos. Procedimiento, porque uno solo. No voy muy rápido, ¿no? Si voy muy rápido, me avisan y bajo un cambio. Pedimos al usuario los valores. Voy a escribir acá. Ingrese el primer valor. Yo creo que ya habíamos hecho un parecido, ¿no? Vamos a pedir al usuario el segundo valor. Más uno que era buscado. Porque era más parecido a lo que estamos haciendo. Y a continuación, invocamos al módulo. O subprograma también. Subprograma, en ese caso es un procedimiento. Como yo invoco al procedimiento en Pascal, es como en cualquier otro lenguaje. ¿Cómo ustedes llaman a una persona, chicos? ¿Por el nombre? Por el nombre. ¿Sí? Salvo que tenga, que amerite algún apodo, generalmente llaman por su nombre. Tenemos acá el procedimiento sumar y observen que se lo está llamando por su nombre. ¿Sí? Así que vamos a llamar al procedimiento pasándole como parámetros de entrada los valores de A, B. Para esto, ¿qué clase sería? Estamos en la clase 12. Lo guardé como txt, ¿eh? Y no está bien. Porque no nos colorea. Punto paz. Cada código, cada tipo de archivo con su... ¿Qué hice? Yo tenía que haber puesto que sí, ¿no? Lo cierro y lo vuelvo a abrir. Ahí lo tenemos. Y abrí una terminal. Open with. ¿Dónde está el headist? Tantos archivos tengo acá, tantos programas. Text editor. Siempre con este. Sí, chao. No nos compliquemos, ¿no? Observen, entonces,
que ya tengo el módulo principal implementado. Se cerró la transmisión. ¿No se ve, chicos? Sí se ve, profe. Andrés, parece que se Sí se ve. cerró tuyo. Se cerró tu pantalla. Quizás cerraste o minimizaste. No me asusten, ¿eh? Observen que estamos llamando sumar, pasando A y B, pero en ningún lugar, por lo menos en nuestro código, está definido el procedimiento. Ya veremos más adelante cómo es organizar nuestro código en distintos archivos. ¿Sí? Por ahora vamos a usar el mismo archivo, pero con distintos módulos. Vamos a definir entonces el procedimiento, el módulo que va a realizar la suma y mostrar. Vamos a agregarlo acá abajo. ¿Sí? Procedimiento que suma dos valores y los muestra. Esos comentarios son muy obvios, chicos, muy obvios, pero es para que les quede como documentación. ¿Sí? Entonces tenemos procedure, sumar, procedure, sumar. Definimos los parámetros de entrada N1 y N2, ambos de tipo entero. Observen que acá yo definí la firma del subprograma. Siempre a esta partecita se la llama firma del subprograma. Gracias, chicos, por ayudar a Andrés. Mientras así no interrumpo, me están de apoyo, ¿no? Acá ya tenemos la firma. Nos falta el cuerpo, ¿sí? Y para el cuerpo vamos a usar siempre begin y end. No lleva punto en ese caso, sino que lleva punto y coma. Podemos definir acá en el propio procedimiento una variable que se va a usar solo adentro del procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, resultado de tipo entero. En el apunte también habíamos se dice, creo que puse en el apunte. Y tenemos las variables. Acá tiene que haber. No, está en los apuntes que vimos anteriormente. Tenemos variables que se usan, que pueden usarse en todo el programa y en todos sus módulos. ¿Sí? A esas variables se las llama variables globales. Ya, si las variables son definidas en un procedimiento o una función en un solo módulo, se llaman locales al módulo donde fueron definidas. No me acuerdo cuál apunte. No importa. Sí importa porque después vamos a buscar bien, pero
Esta variable resultado, entonces, es una variable local a sumar. ¿Sí? Local al subprograma. Ya las variables que están definidas acá arriba son variables globales a todos los subprogramas. Se puede usar y verlas, visualizarlas, cambiar sus valores desde cualquier subprograma. ¿Sí? En ese caso, res no puede ser vista desde el programa principal, sino que solamente desde el procedimiento. Tenemos entonces el cuerpo del procedimiento. Lo que vamos a hacer acá son las tareas específicas, sumar y mostrar el resultado. Y que acá le asignamos N1 más N2 y mostramos la suma. Voy a hacerlo bien simple. Ahí está. No me acordaba cuál era la... Uso muy poco ese tecladito ya. Estoy agarrando la mano. Res. Al resultado le asigno N1 más N2 y muestro el resultado. Retrocediendo entonces, chicos, tengo el programa principal que empieza y termina acá. Muestra un banner. Limpia la pantalla. Muestra un banner. Pide los valores e invoca a un subprograma que se llama sumar, pasando A y B como parámetro. Los valores de A y B se almacenan en los parámetros de entrada N1 y N2. Se define resultado de tipo entero. Al resultado se le asignan los valores, la suma de los valores ingresados en N1 y N2 y se muestra ese resultado. De esa forma, así como en el diagrama que vimos, tenemos dos módulos bien definidos. ¿Se puede agregar más? Sí se puede, pero hagamos simples para entender el concepto. ¿Sí? Me va a dar un error de compilación. ¿Sí? Me va a dar un error porque ya les voy a explicar. ¿Cómo está guardado? Miren, está guardado de cualquier forma, ¿no? Déjenme cerrarlo acá. Hice por hacerlo rápido. No hay prisa. ¿No? Suma procedimiento.paz. Así se llama nuestro programita. Lo compilo. Y como les había dicho, hay un error. Y observen qué nos dice el compilador. No se encuentra el identificador, o sea, variable o función o procedimiento, sumar. Y eso pasa porque en Pascal, así como en C o como los lenguajes estructurados en general, los procedimientos tienen que estar definidos antes de ser llamados. Y acá lo definimos después. ¿Sí? Hay otras formas de declararlos para declararlos antes de usarlos, pero acá lo que voy a hacer para simplificar por ahora es cortarlo y pegarlo antes del módulo principal. Así. ¿Vamos? Entonces, el identificador sumar
está siendo definido antes de usarlo. Se lo está definiendo en la línea 8 y se lo está usando en la línea 30. Con esto ya tendría que compilar. Vemos si todo está bien. Compiló correctamente. 35 líneas compiladas. Lo ejecutamos. Y observen que es el programa de la suma de dos valores de toda la vida. Nada diferente. ¿Sí? Lo importante, chicos, es el concepto. Aprender a separar las tareas específicas en sus respectivos módulos o subprogramas para así tornar más fácil el mantenimiento del programa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Se entiende, ¿no? Les voy a compartir. Sumar usando procedimiento. Ahí está. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Andrés, ¿pudiste ver la pantalla? Profe, estoy con el teléfono porque en la compu no me deja, me queda todo oscuro y, o sea, estoy como conectado, pero Ah, mira. no lo escucho, bueno, si ahora estoy con el teléfono. Bueno. Y acá estoy buscando cómo reparar ese problema. Y bueno, estamos. Así es la informática, ¿no? Funciona Sí, cuando che, quiere, como quiere, cuando cuando quiere. quiere. Estamos a su merced. Las computadoras son como la pareja de uno. Hace lo que quiere y cuando quiere. Ah, sí, cuando quiere. No, profe, al fin y al cabo, la parte positiva de todo esto es que no estamos solos, ¿eh? Somos varios. Ah, Somos varios. Ay. Me va a volar una olla en la cabeza acá. Me va a volar un libro acá en la sí, cabeza. Un tiene libro. que poner espejo retrovisor ahí donde está la compu, porque la duda nomás que no. Para ver a ver quién viene de atrás. Calzado me va a volar acá. Vamos. Vamos a modificarlo. Y vamos a transformarlo ahora en función. ¿Sí? Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero usando función. ¿Por qué? Porque así no tenemos en nuestra apunte, aprovechando que lo tenemos, y nos ahorramos dibujar. ¿No? Recuerden que las funciones realizan una tarea específica y retornan un valor. Encima, esta función es bastante más específica que el procedimiento porque realiza una sola tarea, la suma y la retorna. Observen también que tenemos dos módulos, igual que el anterior. El programa va a lucir igual. ¿Sí? Su código es diferente. Veamos cómo quedaría. Entonces, vamos a modificar, aprovechando que está primero acá, modificamos la función. Función que suma dos valores y los retorna. No. Valores y retorna. La suma. La palabrita clave para función Pascal es function. La firma es muy parecida, ¿sí?
tenemos el nombre de la firma, tenemos los parámetros de entrada, con la diferencia que acá, al tener que retornar un valor, si vemos el diagrama de flujo, acá nos especifica que retorna entero. La función retorna entero. El procedimiento no retornaba nada, ¿sí? El procedimiento no retorna nada, pero la función retorna entero. O sea que el tipo de datos de la función, o sea, 2 puntos, es entero. Tenemos que agregar esta colita acá para que la función funcione como tal, ¿sí? Sería innecesario en ese caso tener esa variable porque directamente vamos a retornar n1 más n2. Así que no voy a usar variable local en ese caso. Tampoco voy a escribir ningún resultado. Y esto vuela. Lo que sí se va a retornar. Y para retornar en Pascal es la palabra clave exit. Es el parámetro de salida, ¿sí? Exit n1 más n2. En otros lenguajes es generalmente return. Retornar. En ese caso es exit seguido de los valores de la operación, ¿no? n1 más n2. Con esto, niños y niñas, ya tenemos la función. Si yo lo compilo va a funcionar, pero no me va a mostrar nada. Porque acá lo estoy invocando, pero en ningún lado estoy mostrando. Así que voy a tener que modificar acá. También voy a modificar esta parte. Con funciones. De esa forma vamos a saber también si el programa es otro. Porque va a ser lo mismo. Ingrese el primero. Ingrese el segundo. Acá está igual, ¿sí? El ley se almacena en A y B. Y observen cómo es la salida. En la salida ya estoy invocando la función. A diferencia de acá, que no tenía salida, sino que solo invocaba la función al procedimiento. Acá invocábamos al procedimiento y el procedimiento se encargaba de la salida. Para este ejemplo, imprimimos la salida y en la impresión de la salida se invoca a la función. Entonces, invocar al subprograma, o en ese caso, función, vamos a aclararle acá, dentro del print, del write, ¿no? Eso no es. Vamos a usar WriteLine. Vamos a mostrar suma, dos puntos, espacio, concatenado con sumar. Con paréntesis acá. Y listo. ¿Vieron la diferencia? Acá invocábamos, se imprimía acá arriba. Acá directamente, como la función retorna un valor, chicos, acá ya toda esa expresión que está acá ya retorna el resultado de la suma. Probemos. ¿Cierto acá, no? FPC, suma, función, punto, paz.
Compiló bien. Tiene 3 líneas menos. Vieron que es un poquito más corto. Al usar función se lo simplifica un poco. Y vamos a ejecutarlo con suma función. Lo único que cambia acá es el título. La funcionalidad es la misma. Pero como programadores sabemos que el código es diferente. ¿Por cuál de los dos decantarse? Vieron que para este ejemplo es prácticamente lo mismo. Da lo mismo. Aunque me gusta un poquito más el enfoque de la función. ¿Sí? Como es más práctica. Pero es cuestión de gustos en ese caso. Hay casos que sí son más específicos, donde uno tiene que usar función sí o sí, pero son pocos, ¿no? Generalmente se puede usar los dos. Comparto el código entonces con funciones y les pregunto, ¿quedó claro, chicos y chicas? ¿Alguna duda? Por mi parte, no, profe. Todo claro. Claro, clarito. Henry. ¿Quedó claro, Henry? Quedó claro, profe. Espectacular. Jasmine, ¿entendiste bien? Sí, profe, se entendió bien. Bien, si tienen dudas, ya saben, me pueden consultar. Perfecto, profe. Bien, eso sería entonces, a grandes rasgos, procedimientos de funciones. Acá tiene un par de beneficios, ¿sí? Hasta nos dice acá el apunte que a primera vista parece que dificulta un poco la escritura. Es como les decía hoy al principio, nuestros programitas por ahora son bastante sencillos. No necesitan un procedimiento de funciones, esa es la verdad. Pero son ideales para practicar procedimientos de funciones, justamente porque son sencillos. Ya tendremos programas extensos donde sí o sí vamos a usar módulos porque no nos va a quedar otra. Salvo que les guste el espagueti. ¿Eh? Profe, a mí me encanta el espagueti. Como comida, sí. Pero como código, no los recomiendo. ¿Quieren indigestarse de la programación? Lean código espagueti. Explique, profe, explique. No, el código espagueti es... Para empezar, tenemos que tener un programa muy largo. En primer lugar. En segundo, no tiene que estar separado en módulos. Tiene que ser un gigante. Ahí vamos a tener un espagueti porque llama allá arriba, vuelve abajo de nuevo, se va al costado y cuando te das cuenta te perdiste. ¿Sí? Y como no sabes dónde termina y empieza un hilo del espagueti que está todo mezclado, así es el código. Tratemos de no verlo. Trataré de no usarlo. ¿Sí? Bien. Para seguir ejercitando, vamos a ver nuestra hermosa guía de algoritmos. Les pregunto, ¿alguien ya está haciendo la guía de algoritmos? ¿Alguien ya empezó? Yo empecé a hacer los diagramas de flujo hace mientras estoy en tarea en el trabajo. Bien. Yo también, profe, ya arranqué y tengo algunos diagramas y sus códigos. Muy Yo bien. tengo algunos, profe, pero me queda colgado, creo que pseudocódigos, justo, y eso le quería consultar. Los pseudocódigos vamos a verlo a partir del lunes que viene. ¿Sí? A ver a partir del lunes que viene. Es más, quizás lo veamos el miércoles. Capaz el miércoles.
El miércoles vamos a empezar con pseudocódigo. No importa, Jasmine, total, vas haciendo con diagramas, vas haciendo con Pascal, y cuando hagas con pseudocódigo, y recién lo agregas. ¿Sí? Vamos a ver un pequeño ejercicio. Acá tenemos una sección que dice, a partir de ese punto, resolver usando modularidad. Así que vamos a divertirnos en esta parte. Ejercicio 31. Desarrollar un algoritmo que visualice todos los años bisiestos del siglo XX. La tenemos con el año bisiesto, ¿no? Vamos a hacer ese, ¿les parece? Bueno, profe. Otra vez los años bisiestos. Ay. Con la diferencia que ese yo no tengo que decir si un número es bisiesto o no. Yo tengo que mostrar todos los años bisiestos del siglo XX. Profe, vamos a tener que imprimir, no sé, 80 números. No, vamos a usar bucles para eso. Los bucles. Pero antes de empezar, tenemos que hacer el análisis preliminar. Análisis preliminar. Donde definimos datos de entrada, datos de entrada. Tenemos que desarrollar un algoritmo que visualice todos los años bisiestos del siglo XX. ¿Cuál sería el o los datos de entrada, chicos? No tendría ninguno, no, porque no nos pide ingresar ningún dato. No nos pide ingresar ningún dato. ¿Sí? Obviamente que el algoritmo tendrá una entrada que es, pero es autogenerada, ¿no? Vamos a tener un contador que va a ir incrementándose con los valores de los años. Así que podríamos, si bien no hay una entrada estándar, no hay una entrada de la input, del teclado, de pantalla, lo que sea, sí hay una entrada en el algoritmo que va a ser generada por el algoritmo, ¿no? Vamos a poner los años. Generados. Autogenerados. Chao. Eso sería lo primero. La info de salida, ¿cuál sería? Los años bisiestos Los años bisiestos del siglo del XX. siglo XX. ¿Y cuáles serían, sería de cuándo hasta cuándo los años del siglo XX? ¿De qué año hasta qué año? Del 1900 al 1999. 96. Los años bisiestos entre 1900... 1200 2000, ¿no sería, profe? Porque creo que no, es el número. Bien, pero vieron que de 1900 a 2000 tenemos 101 años. Entonces sería de 1901 hasta 2000. Claro. ¿Sí? Así como el siglo XXI empezó en el 2001, ¿no? El siglo XX terminó en el 2000. Ahí busqué y dice que desde el 1904 al 1996. Por los bisiestos. Claro. Sí, los bisiestos. Pero el siglo XX empieza en 1901. ¿No? Obviamente que en 1901 no hay bisiesto. Recién el primero es 1904, como dijo el compañero.
Pero vamos a centrarnos no en bisiestos por ahora, sino que el siglo XX, y vamos a mostrar los años bisiestos entre 1901 y 2000. Acá entre comillas. Siglo XX. Vieron que esos programitas, esos problemitas, nos hacen pensar un poco, ¿no? En cosas que muchas veces no les damos artículo. Proceso. Como habíamos definido acá arriba, cuando definimos los datos de entrada, vamos a repetir, a iterar sobre un contador de años, mostrando solo los correspondientes a bisiesto. Acá se podría simplificar, ¿no? Mostrarlo de 4 en 4. ¿No? Vamos a usar el cálculo para no hacerlo tan simple, tan aburrido. ¿No? Vamos a iterar completo, de 1901 a 2000. Y ahí vamos a determinar, mediante el cálculo que ya conocemos, si es bisiesto o no. Si no, sería muy simple, ¿no? Ir de 1904 hasta 1996, ¿así era? ¿Cómo, profe? De vuelta. De 1904 hasta Ah, 1996 había dicho. 1996. Sí, sí, sí. O sea, sería muy fácil, ¿no? Empezar en 1904 e ir incrementando de a 4. Y de esa forma, nuestro algoritmo va a poder ser modificado para adaptarse a cualquier rango después. Si queremos modificarlo, ¿sí? Bien. Veamos acá. Como variables, no voy a tener tanto acá, ¿no? Porque el contador, yo voy a llamarlo año. No escribo con ñ porque el compilador me va a saltar error, chicos. Así que año. Año. Yo sé que está mal escrito, pero Ryan, por favor, perdóname. Vamos a ver. Arrancamos nuestro algoritmo. Cierto que usando subprograma, ¿no? Así que vamos a tener fin. Inicio, un fin y un medio. Y el medio sería, arrancamos flujo de ejecución. Y acá, chicos, directamente vamos a llamar al módulo ver bisiestos. Chao. Ver bisiestos. Recuerden las reglas de nomenclatura de variables. Y vamos a usar nombres con dos palabras. La segunda que empieza en mayúscula. Esa es una de las notaciones después de... ya vimos, eso ya vimos. ¿No? Camel case. Esto sería el programa principal. Pero, profe, eso no hace nada. Obviamente, el que va a hacer algo va a ser el módulo ver bisiestos. Y vamos a... Para este módulo es adecuado un procedimiento. ¿Por qué?
Yo no quiero que retorne todos los años. Hay mucha cosa, ¿no? Si tengo que retornar todos los años, las funciones retornan un solo valor. Salvo que retornara un arreglo, una matriz, con todos los años bisiesto, pero no vimos matrices todavía, así que no tenemos la herramienta para eso. No nos queda otra que usar procedimiento, ¿sí? Plin. Procedimiento, que estoy disléxico, ¿cómo se dice cuando se escribe todo? Ver, dice esto. Observen cómo no pido valores al usuario y no tengo que pasar valores al procedimiento. ¿Qué parámetros de entrada tengo acá? Ninguno. Cuando no hay parámetros de entrada, se invoca con los paréntesis vacíos. ¿Sí? Flujo de ejecución. Y como ya sabemos que hay que repetir desde inicio hasta fin, y como el bucle para es el más sencillo, usemos un para. Para. La variable de control en este caso es año. De 1091 hasta 2000 hacer. Ya tenemos entonces el bucle que va a iterar 100 veces, ¿no? Pero, profe, ¿podemos hacer de 4 en 4? No, muy fácil y muy aburrido. Acá dentro tenemos que usar el cálculo, ¿no? Si el año, en ese caso la variable de control, mod 4 es igual a 0, o el año mod 100 es distinto de 0, no, y, ¿no? Y no era o, era y, era conjunción. O ahí vendría la disyunción. Año mod 400 igual a 0, lo muestra. Y si no, lo ignora. Para eso, podríamos usar otro módulo, ¿no, chicos? ¿No les parece? Vamos a ver acá. Si es bisiesto el año, si es bisiesto el año, la variable de control, sería esta. Alternativa entonces y alternativa si no. Entonces es la verdadera, alternativa si no es la falsa. Si esto se cumple, entonces, ¿qué tendría que hacer? Mostrarlo. Si esto no se cumple, ¿qué hago entonces? ¡Ay! Vení para acá. Vení para acá.
Paso de largo. Si el año es bisiesto, chicos, lo muestro, ¿sí? Y vengo acá para ir a la siguiente iteración. Si no, directamente no muestro nada, sino que vengo por acá y vuelvo al bucle. Esto hasta cumplir a 2000. Una vez que recorrí todos, déjenme agregar acá un conector retornar. Tiene que ser más circular, ¿no? No tan ovalado, porque eso no es un planeta. Ven para acá. No te me pongas rebelde. Ahí está. ¿Y por qué? ¿Por qué? Sos tan rebelde. Voy a hacerla simple. ¿Vamos entendiendo? Sí, De profe. a poco, profe. Sí, profe. Estamos todos muy callados, ¿no? Yo nomás hablo. ¿Dónde retorna? Esto retorna a donde fue invocado. O sea, entonces, inicio. El siguiente paso es llamar a ver bisiesto. Viene acá. Entra en un bucle de 1901 hasta 2000. Si el año es bisiesto, lo muestra y viene acá. Si el año no es bisiesto, viene acá, pasa de largo y viene nuevamente al bucle. Una vez que llego a 2000, se ejecuta por última vez. Como 2000 no es bisiesto, no era bisiesto creo, ¿no? Viene por acá y viene a retornar. Lo que hace es volver acá y ir al fin del programa. Tenemos un tema, tenemos un problema. ¿Cuál sería? Estamos invocando acá a otro módulo. Miren, es bisiesto. Y no lo definimos todavía. Para eso vamos nuevamente a usar esta formita. Y vamos a definir una función es bisiesto que va a recibir como parámetro de entrada el año. Recuerden, como vimos en nuestro apuntecito, eso voy a cerrar. Las funciones, el procedimiento retorna al módulo que lo invocó, ¿sí? Pero no retorna valores. Ya la función, miren, retorna un valor. ¿Cómo la función que estamos usando determina si un número, si un año es o no bisiesto? Podríamos retornar verdadero o falso, ¿no? ¿Qué tipo de dato sería ese? Booleano. ¿Están viendo eso en matemáticas? No, profe, todavía no. Todavía no ven en matemáticas los tipos, lo que... O sea, funciones lógicas, digamos, sería.
Ah, bien. Y ahí tiene booleano, ¿no? Lógica de bool. La lógica de bool lo que hace es definir verdaderos y falsos, ¿no? Entonces, al ser booleano va a retornar verdadero o falso. Si es bisiesto, va a retornar verdadero. Y si no, va a retornar falso, que es justo lo que necesitamos acá en las alternativas. Entonces, y si no, necesitamos verdadero, falso. Vengamos por aquí. Vamos a preguntar si el año, la expresión, ¿se acuerdan, no? Vamos a poner todo entre paréntesis acá. Separar un poquito. Y año, mod 4. Es igual a 0. Y mod 100 es distinto de 0. O mod 400 es igual a 0. La misma expresión que ya habíamos usado en otro programa, ¿no? Muy grande ese rombo, como la chico acá. Vamos a checar un poco la fuente porque vamos a poner un tamaño 14. A ver si queda, mejor, ¿no? Eso, ¿cómo no hice antes? ¿Cómo no hice con el ejercicio? Ahí estamos. Si esto se cumple, ¿qué haría, chicos? Si se cumple, retorna verdadero. Exacto. Y si no, retornar falso. Queda feo así. No me gusta. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a declarar una pequeña variablecita. No, así no me voy a dejar. Total retorna uno de los dos. ¿Sí? Retorna verdadero y si no, retorna falso. Bien. Si es bisiesto el año, pasa por acá y retorna verdadero. No es bisiesto, pasa por acá y retorna falso. Al retornar, viene acá hasta llegar al fin del algoritmo. ¿Sí? Voy a exportar eso a una imagen de una vez.
Observen que nuestro programa, en este caso, tiene 3 módulos que hacen tareas específicas. El principal ejecuta el programa e invoca al procedimiento. ¿Sí? El procedimiento ver bisiesto muestra, acá está, miren, muestra en pantalla. ¿Sí? Procedimiento del bisiesto muestra en pantalla el año bisiesto. Una vez que él mostró a todos los bisiestos, retorna al módulo principal. Y la función el bisiesto retorna verdadero y falso cuando el año es bisiesto. Entonces, evito tener esto acá. Una vez que ya lo tenemos, vamos al código. Vamos a crear otro programita. Voy a reaprovechar mucho de ese código. Acá. Voy a llamarlo bisiestos. Y vamos a seguir la lógica de nuestro algoritmo. Como variables vamos a necesitar solo año. Ya sabemos que las funciones tienen que estar definidas antes de ser usadas. ¿Sí? Así que, ¿cuál sería la primera que vamos a definir acá, chicos? La primera que tengo que definir. De las 3 acá. ¿Bisiesto por eso? Es bisiesto. ¿Sí? Vamos a definir primero el bisiesto porque si bien es la última en ser usada, justamente por eso tiene que estar primero definida acá. Así que vamos a definir función que determina si un año es bisiesto. Función es bisiesto. ¿Por qué la llamé es bisiesto? Porque retorna como un sí y no. ¿Eh? Retorna como si fuera es o no es. Es muy extendida esa práctica en la programación de llamar a las booleanas como agregar un is. De inglés es is, is. Y en los algoritmos en español es bisiesto. Recibe el año de tipo entero y retorna booleano. Booleano. Acá adentro vamos a tener ese sí. Podemos usar un sí entonces o podemos usar una expresión que se llama operador ternario. ¿Sí? Yo voy a usar ese por simplicidad. Observen lo que voy a hacer. La lógica es la misma, pero se lo expresa en una sola línea. A es bisiesto, o sea, a la función, que voy a asignar como resultado de salida el resultado de un operador ternario. Si el año 4 es igual a 0, y es AND, mod 100 es distinto de 0, y yo voy a sacar acá al final de todo el OR. Mod 400 es igual a 0.
¿No les parece más práctico que usar un sí? ¿Cómo se lee? Igual que un sí. ¿No? Lo voy a llamarlo como bisiestos. Punto. Se lee igual que un sí. A es bisiesto le asigno. Si A en modo 4 es igual a 0 y A en modo 100 distinto de 0 o A en modo distinto de 0, si eso se cumple, chicos, va a tener verdadero o falso. ¿Sí? La otra forma es usar un sí donde se ponga exit true o exit false. Acá, con esto ya retorno el valor del bisiesto. Que va a ser verdadero o falso según esta expresión. Déjeme. Ay, los atajitos de este tecladito. Retorna. True o false según el resultado de la expresión. Vieron que es cortito. Tiene más comentario que código. Entonces tenemos el bisiesto. Retorna booleano. Recibe entero como parámetro engaño. Evalúa esa expresión que es equivalente a un sí. Entonces se llama operador ternario. Retorna verdadero y falso del operador ternario. En caso que sea falso, no es bisiesto. Y si es verdadero, es bisiesto. ¿Y dónde vamos a verificar eso? En la siguiente función, en el siguiente procedimiento en realidad. Vamos acá. La función de bisiesto ya está definida. Vamos a crear un procedimiento. ¿Quedó claro lo de arriba, chicos? Un poquito. Ver bisiestos no recibe parámetros, así que lo dejamos así. Vamos a definir el cuerpo de nuestro procedimiento. Y acá sí vamos a tener un bucle. ¿Cómo era el bucle para en Pascal, chicos? ¿Cómo era? ¿El for, profe? Exactamente. For. Año. Le asigno 1901. Tu 2000. Hacer. Inicio y fin de nuestro bucle. Observen que acá tenemos el fin del procedimiento. Acá tenemos el fin del for. Y acá dentro del for vamos a tener otro bloque. En realidad,
llamar a la función o invocar a la función es que verifica si es bisiesto. Y acá yo no estoy verificando en el procedimiento, sino que llamo a la función que lo hace. Si es bisiesto, la variable de control, entonces, y tenemos nuevamente begin y end. Observen el nivel de anidamiento que hay acá. Tenemos un nivel que es el de procedimiento. Tenemos dos niveles, que es el del bucle for, y tres niveles, que es el del sí entonces. Vieron que pasito a pasito nuestros programas se van tornando un poquito más complejos, ¿no? Y acá tenemos que mostrar el año. Para no mostrarlo así a secas, vamos a poner un guioncito, ¿sí? Como siempre nos gusta adornarlo un poquito. Espacio, guión, espacio. Ya tenemos la función es bisiesto. Ya tenemos el procedimiento ver bisiesto, que los imprime. Vamos al módulo principal, que lo único que hace es invocar a ver bisiesto. Bueno, en nuestro programa Pascal va a mostrar un banner también. Ya se dan cuenta que yo puedo crear un procedimiento para mostrar el banner, ¿no? Pero no lo haremos acá. Centrémonos en el, en el algoritmo. Bisiestos del siglo XX. Porque el atajitos, acá está. Atajitos. No pide valores. Esto vuela. Invocar al procedimiento. Lo único que hace es invocar a ver bisiesto, tal cual está ahí. Ay, un poquito largo, ¿no? No tanto, pero ya está empezando a quedar más divertido. Siguiente paso sería compilarlo. Vamos acá. Nuestra terminal. Déjenme limpiar esto. Déjenme ver si está todo ok acá. Tenemos bisiestos.p. Acá está, bisiestos.paz. Este yo quiero compilar. Bisiestos en plural, ¿no? Y acá tenemos que hacer algo. Rezar. Carácter ilegal en la línea 12. Miren. Algo la pifié. Vamos a ver. Línea 12. A bisiesto. Justo en mi expresión. Ah, no, chicos, miren. Acá me está diciendo que el carácter legal es ese. Esto es de los lenguajes dialectos de C. Si ustedes ven que yo pifeo, me avisan. Distinto es así, ¿no? Estoy mezclando las cosas. De nuevo. Bueno, ahora tengo otro. Todo en la expresión ternaria, ¿no? Legal expression. ¿Qué pasó acá con 12? La misma línea.
Bienvenidos a la programación. Miren, la igualdad de Pascal no es así tampoco. Es una sola igualdad. Otra vez, dialecto de C, ¿no? Estoy con JavaScript, Java y todo eso. ¿Ya querés pasar a C, profe? Ya quiero pasar a C. Compiló Jasmine. Ahí está, 40 líneas compiladas. Vamos a limpiar esto y vamos a ejecutarlo de una vez por todas. Y veamos qué pasa. Plin. Ah, no, 2000 también es bisiesto, ¿no? Ah, y sí. 1904, 1908, 1912, 16, 20, 24, hasta 2000. Así que funciona, funciona. Y bastante bonito, ¿no? Profe, un embole. Empieza a quedar más divertida la cosa. Obviamente, ese es un ejemplo bastante específico, ¿no? No todos van a ser así. Si ustedes miran su guía, van a ver que la mayoría es bastante sencillito. Y vamos a seguir haciendo la guía, así que vamos a ver que no todos son así, ¿no? Eso sería bisiestos con procedimientos y funciones. Usamos. Ese es el algoritmo. Usamos todo lo que vimos, todo lo que aprendimos en un solo ejercicio. Y acá es la implementación. Obviamente que todo esto yo subo en el video de la clase. ¿Tienen alguna preguntita? Eso sería la implementación en Pascal. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna sugerencia? ¿Pueden haber ejercicios más fáciles, profe? Como yo Ya. decía, Andrés, ese es un caso bastante específico que es un poquito que se presta Sí, sí. a complicarlo, ¿no? Después hay otros más, la mayoría son más No, fáciles. pero- claro, sí, 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 no, decía no, porque la verdad que como que te marea bastante, te deja regulando las neuronas, quedan en punto de muerte. Está bien porque nos favorece, ¿cómo era, Andrés? La plasticidad neuronal, no sé cómo era. Claro, sí. Plasticidad. Nos va a ayudar a trabajar las neuronas, ¿no? Claro, entiendes. Bueno, chicos, si no tienen consultas, dudas, por ahora quedamos por acá, ¿sí? Igual, si se les ocurre algo, ya saben que estamos en el grupo de Telegram. Es el miércoles, vamos a empezar con pseudocódigos, ¿sí? Así que nos vemos el miércoles. Bueno, profe, de 10. Listo, profe. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos, chicos. Chau, chau, Nos chau. vemos el miércoles, profe. Hasta el miércoles. Profe, tardes.